Hola amigos y amigas de Lémelo, yo soy Cassandra Changuerotti, bienvenidos a esta quinta temporada donde tengo el placer de tener a una invitada que no se puede creer. Está con nosotros la directora Lucrecia Martel, directora de películas como La Niña Santa, La Ciénaga, La Mujer sin Cabeza, Sama, entre unos cortometrajes y una incursión en el documental, me parece, por Así es. primera vez. Y nos va a platicar un poco de las razones por las que vino a México y la suerte que tuvimos de que nos pudiera acompañar el día de hoy. Bienvenida, Lucrecia. Muchas gracias, ¿no? Muy honrada de estar acá. Bueno, ¿qué te digo? Pues bueno, vamos a empezar este episodio de Lémelo conociendo un poco sobre tu pasión por la lectura, que a mí me sorprendió mucho. Bueno, no me sorprendió, más bien no sabía qué me iba a esperar. Mira. Y llegaron unas lecturas que me agarraron por lugares muy, muy peculiares. Pero quería preguntarte, ¿cómo empezó tu gusto por la lectura? Yo creo que fue porque empecé a tomar café muy chica. Y debo haber empezado a tomar café, es que fue así, fui a un velorio y era de una parienta de una mujer de la familia, no muy cercana, y era la segunda vez que yo veía un muerto y la primera vez que vi que una persona se desmaye, que me impresionó muchísimo, la persona desmayada, que era la hija. Y ahí quedé como con un insomnio que agiganté con el café. Empecé a tomar café, pero litros de café sin que se dieran cuenta en mi casa. Un poco para no dormir a la noche, porque me había quedado con miedo de ver a una persona desmayada. Y entonces, y ahí empecé a leer. Ok, ¿y qué empezaste a leer? Mitología griega, después una versión que después me humilló muchísimo enterarme que era una versión para niños del Quijote. Que los libros para niños así que es como subestiman un poco a los niños, me enferman. Sí. Y entonces me sentí muy humillada por eso. Y bueno, y después ya cuando empezás a leer, y después que me iba muy mal en la escuela primaria y de repente vino mi maestra se embarazó, vino una maestra suplente y la maestra suplente le caí bien y apoyaba mucho que yo leyera y que otro amigo mío que resultó ser un noviecito después y éramos como los que leíamos y me sentía así motivada, incentivada y después ya seguí, me sentía especial porque leía más que los otros y qué sé yo. Y o sea, ahora que me dices de los mitos griegos, la Biblia, ¿cuándo llegó a tu vida? Me llamó la atención el... Creo que más de adolescente porque mi familia no son muy religiosos, pero de adolescente yo tenía una desesperación por hacer cosas sociales, como a los 12 años por ahí. Quería hacer algo, no sé, tenía una vocación de buscar una misión, algo. Y entonces lo único que había por ahí cerca de mi barrio era la parroquia. Y bueno, y ahí entré en un grupo de acción católica y creo que ahí empecé. Y muy rápidamente, me duró muy poco el misticismo porque justamente me volví muy mística y hace falta que te intereses mucho por la religión para que empeces a alejarte. La iglesia te aleja. Te acerca al misticismo, la locura, la divinidad y todo eso, y te aleja la iglesia. Así que, bueno, y ahí empecé a leer, y después, habiendo dejado ya la fe, que la perdí, al lado de una estufa de gas, me lo acuerdo perfecto, que estaba viendo una estufa de gas y de repente tuve la certeza de que no había nada. No sé si fue el gas o qué. De que no había nada más allá. No había nada sobrenatural. Y ahí como certeza, además. Y aparte certeza, creo que fue el gas. Y entonces, y ahí empecé a interesarme mucho más por la Biblia. Ya. Y ahí apareció el libro de Job. Ok. Vamos a hablar del libro de Job, ¿te parece? Dale. Lo leo, el fragmento. Aquí está. ¿Cuál elegiste? Bueno, mira, somos un equipo muy grande. Mira, es esta parte de acá que es como la introducción. Dale. Para mí, por lo que yo leí, me parece que es un buen
Es un buen cacho de texto, Bueno. si te parece. Ahora viene la iluminación. Ah, muy bien. Muy bien. Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un varón perfecto que temía a Dios y se alejaba del mal. Tuvo 7 hijos y 3 hijas. Tenía muchos servidores y poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. Este hombre era el más famoso entre todos los hijos de Oriente. Sus hijos acostumbraban a celebrar banquetes por turno en casa de uno de ellos e invitaban también a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminados los días de esos banquetes, Job los mandaba a llamar para purificarlos. Se levantaba muy temprano y ofrecía sacrificios por cada uno de ellos, pues decía: puede que mis hijos hayan pecado y ofendido a Dios en su corazón. Así hacía Job. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos Satán. Yahvé dijo a Satán: ¿de dónde vienes? Satán respondió: vengo de la tierra, donde anduve dando mis vueltas. Yahvé dijo a Satán: ¿no te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre bueno y honrado, que teme a Dios y se aparta del mal. Satán respondió: ¿acaso Job teme a Dios sin interés? ¿No lo has rodeado de un cerco de protección a él, a su familia y a todo cuanto tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus baños hormiguean por el país. Pero extiende tu mano y toca sus pertenencias. Verás si no te maldice en tu propia casa. Entonces dijo Yahvé a Satán: te doy poder sobre todo cuanto tiene, pero a él no lo toques. Y Satán se retiró de la presencia de Yahvé. Un día los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en casa del hermano mayor. Vino un mensajero y le dijo a Job: tus bueyes estaban arando y las burras pastando cerca de ellos. De repente aparecieron los sabios y se los llevaron, y a los servidores les pasaron a cuchillo. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando cuando llegó otro que dijo: cayó del cielo fuego de Dios y quemó completamente a las ovejas y sus pastores. Solo escapé yo para anunciártelo. Aún no terminaba de hablar cuando entró un tercero diciendo: los caldeos, divididos en 3 grupos, se lanzaron sobre tus camellos, se los llevaron, dieron muerte a espada a tus mozos, y solo yo he escapado para anunciártelo. Estaba contando lo sucedido cuando un último lo interrumpió diciendo: tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del mayor de ellos. De repente sopló un fuerte viento del desierto y sacudió las 4 esquinas de la casa. Esta se derrumbó sobre los jóvenes y han muerto todos. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Luego se cortó el pelo al rape, se tiró al suelo y, echado en tierra, empezó a decir: desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá volveré. Yahvé me lo dio, Yahvé me lo ha quitado. Que su nombre sea bendito. Dios mío. Dios mío. Mira, ¿qué es lo que me parece interesante? Primero, que no es la única cosa así controvertida, donde Dios tiene un carácter. Donde Dios se porta con inseguridad, porque viene el diablo y lo tienta sobre Job. Que no será que es tan bueno porque lo has rodeado de bendiciones. Y después, entonces, y que Dios le haya dado, lo que me impresionó a mí de ese libro, es que para asegurarse, en ese ataque de inseguridad divina, esté muy dispuesto a sacrificar un montón de gente para ver hasta dónde llegaba la fe de Job. Y después cómo se sale con la suya el diablo, por lo menos hasta ahí.
Y lo que me parece interesante es que, bueno, después pasan muchas cosas en el libro, pero lo- lo, mm, una cosa muy interesante es que una es el Dios tentado por el demonio, que me parece un triunfo, una inversión de las fuerzas tremenda. Y después una cosa que es muy del cine, que es cómo matan extras que no importan. O sea, no importan las 3 hijas, no importan los 7 hijos, no importan los mozos, no importa nada. Son extras y los liquidan porque el protagonista es Job. Sí. Y eso me parece que es una idea narrativa, una cosa muy profunda que tenemos nosotros en la narrativa, que es atroz, que es donde la vida del protagonista vale mucho más que todos los otros, que por ser extras simplemente sirven como, aumentar el dramatismo del protagonista. Pero en sí misma la vida de todos esos otros no tenía ninguna importancia. Bueno, y después tiene un final que es muy interesante, que es lo que después que lo destroza de 1000 maneras al pobre Job, para ver, porque él sigue, y una cosa muy interesante, le manda infinidad de cosas hasta que en un momento también le manda la enfermedad, viste que al principio dice que no lo toquen a Job, Sí. pero al final le manda la enfermedad y la mujer le dice maldice a Dios, Sí. y los amigos dicen, algo habrás hecho, Job, para que te castiguen de esta manera. Y eso que es una cosa muy de nuestros tiempos, que no ser incapaces de ver en la desgracia de los otros algo sobre lo que uno tiene que sobreponer, digamos, no ver en la desgracia del otro una cosa, una responsabilidad que le trajo como consecuencia eso, ¿entendés? Que uno siempre llega al lugar donde caminó. Claro, y no pensar que existe la posibilidad de que sea una terrible injusticia. Sí, sí. Y eso políticamente pasa tantas veces, que alguien, que el que entra en la zona mala, o simplemente la gente que está padeciendo la pobreza, padeciendo, no sé, las humillaciones de las que sean, para no involucrarnos, el pensamiento de pensar que quizás algo habrán hecho y se lo merecen, es muy aliviador, te quita responsabilidad. Bueno, ese libro está lleno de cosas para pensar así, y el final es genial cuando Dios, Job le dice, pero ¿por qué me estás haciendo todo esto? Y ahí se indigna Dios y parece como una drag queen, indignado, que cómo se atreve a preguntarle eso si él creó el universo, hizo esto, hizo lo otro. Nada, me encanta eso. Primero me encanta ver la debilidad de Dios, sí. Después la astucia horrorosa del diablo, y después todas las miserias humanas que suceden Sí. en torno a eso. Sí. A mí me sorprendió mucho, me gustó mucho y le vi tanto esta parte como de su debilidad en su ego, ¿no? Como decir, pero también la falla de la fe, ¿no? Porque también el diablo lo que está diciéndole es como, creaste un mundo con tu justicia transaccional, donde siempre va a haber una cosa buena por haber hecho lo bueno, donde está la voluntad de hacer el bien sin el resultado. Claro. Y también ahí está esa parte como decir, hay una falla en lo que debe ser la fe, porque es como darle al ser humano también la autonomía sobre su fe. No tengo que compensarlo para que la tenga. Claro. Bueno, que ese es el pensamiento del diablo, pero de cualquier manera, que el papel de la mujer de Job es buenísimo, que le dice, y se da cuenta de todo. Dice, maldecilo a Dios, te está castigando. No. No, es muy bueno el libro, pero es muy bueno. ¿Por qué lo incluyeron en ese libro? Eso es lo que me parece raro. ¿Por qué lo incluyeron en la Biblia? Porque no tiene ninguna cosa historia, ¿no? No está puesto en ninguna parte histórica. Es uno de los libros que más ha perturbado a la literatura, pero ¿por qué no pasó? ¿Viste la purga que hubo de libros hasta que se conformó la Biblia como una cosa sola? Sí, como grupo de textos sagrados. Yo no entiendo cómo pasó. Y que este texto haya pasado es muy bueno, porque es un poco donde se ve la construcción de lo que es
la construcción de lo que es la fe, el invento que es Dios. Sí. Bueno, el invento, no quiero ofender a nadie, no es que yo crea que es un invento, así como una cosa. La necesidad de Dios, ¿no? También sería como... Sí, porque no hay ninguna prueba científica que Sí. diga Dios no existe. Sí, Pero lo que yo estoy segura que no es ese señor blanco con barba. claro. Quién Sí. sabe, haya una cosa, no sé, más Sí. allá de los agujeros negros, el límite del universo, no sé, Ujú. alguna inteligencia superior, pero no creo que sea esa cosa moralista que nos enseñaban nosotros y que acá se revela con todas sus Fallas. debilidades Sí, emocionales. sí, sí, sí. Buenísimo. Así termina este primer bloque, fascinante. No se vayan a ningún lado, regresamos. Bueno, estamos de regreso en Lémelo con Lucrecia Martel y vamos a hablar de su siguiente libro que nos trajo, que es el libro de La naturaleza del espacio de Milton Santos. Este hombre es brasilero, bueno, ya falleció, Ujú. pero es un geógrafo y este libro siempre yo se lo recomiendo a la gente del cine. Ujú. Es para comprender lo que sucede sobre el espacio y cómo el tiempo va generando capas de significado sobre el espacio. Bueno, hay muchas otras reflexiones, ¿no? Y por el mundo del cine, que nuestra relación con voy a hablar de la gente del cine como si fuera un pueblo. Sí. Como si fuera un pueblo. Bueno, con si los sus- juntaras. Con sus particularidades. Sí. Bueno, que es un pueblo que es tuyo también. Sí. No, y entonces reflexionar sobre el espacio es algo es fundamental en el cine. Y como yo tengo unas teorías que no las voy a decir todas porque si no voy a parecer una persona muy poco seria, Ujú. pero como categoría para el cine y creo yo para la política, el espacio es fundamental reflexionar sobre el espacio. Y bueno, y este hombre hace eso y desde una perspectiva latinoamericana, digamos, es un brasilero. Los brasileros tienen una cantidad de gente que ha pensado, tienen pensamiento muy fuerte, han reflexionado mucho sobre el continente. Ujú. No digo que los otros países no, pero digo en los brasileros notable la cantidad de autores sobre filosofía, sobre nada, y sobre, qué sé yo, categorías de la filosofía como el espacio. Yo no conocía a este personaje, sé que creo que a partir de los 60 él empieza como a estudiar la geografía, no como nada más la naturaleza, como hay Sí. tantas mujeres en tal lugar, tantos hombres o este Sí. tipo de plantas, Sí, sí, o sino tal que empieza a montaña. ver cómo los hombres y las plantas se han Claro. afectado ambos, cómo la economía corrompe o ayuda a la Sí. geografía de un espacio. Y claro, o sea, yo pienso en tu cine, Sí. en el que la naturaleza es algo muy presente, Sí. y pienso en la ciénaga, y pienso en los niños, en el monte, yendo con las pistolas allá a ponernos a todos muy nerviosos, Sí. que está súper involucrado, o sea, siempre te involucras con una virgen que está en Claro. ese momento, ¿no? O en la cuenca, en la mujer sin Sí. cabeza, qué relación tienes, por qué en esa cuenca suceden Sí, las cosas claro. que suceden. Creo que está súper permeado tu cine de una cosmovisión geográfica Sí. de lo que estás haciendo, ¿no? Y sobre todo porque, mira, eso es muy interesante también en cine de terror, donde el espacio adquiere un carácter que nada en el espacio te dice que lo tenga. Por ejemplo, un sótano oscuro a cualquiera un Ujú. poco le da miedo, pero realmente sobre el sótano oscuro hay tantos relatos que es imposible no estar caminando hacia un sótano y se te vengan imágenes de películas, de Claro. cuentos. Sí. Y entonces el espacio está cargado de relatos. Ujú. La cocina para la mayor parte de nosotros es un lugar muy agradable, porque es el Ujú. lugar donde comemos, donde se habla con la familia. Ujú. Los espacios están cargados de cosas que no son en sí los espacios, que no Ujú. pertenecen a la cualidad espacial, sino que son relatos, usos que se le han ido sumando. Bueno, y a gran escala pasa lo mismo.
Y a gran escala también una cosa que es interesante para pensar es que viste que hay como una división entre la naturaleza y la civilización o lo no naturaleza, que vendría a ser lo hecho por el hombre. Y eso me parece una estupidez muy grande. Y en el cine eso muchas veces aparece, que es pensar que está lo natural, lo puro, y está lo humano y lo contaminado. Si uno fuera un extraterrestre suficientemente distinto de nosotros, que suponete que tenga un aspecto de líquen, y observara la Tierra desde la distancia de su planeta, vería los humanos con sus ciudades. Claro, no habría ninguna diferencia entre naturaleza y... Es como decir, las hormigas son naturaleza, el hormiguero es civilización. Y como hay una decisión que hemos hecho que nos impide resolver un montón de problemas, incluso ambientales, de poner esas cosas enfrentadas, ¿no? Justo también en una charla surgió esta como una conversación parecida y hablábamos de que esta noción de que venimos de la naturaleza, olvidamos que la naturaleza también es una expresión de nosotros. Por supuesto. Y entonces solamente te quedas como en esta cosa inhóspita de la madre naturaleza, pero no en la responsabilidad sobre el hijo naturaleza, ¿no? La hija naturaleza. Y también un mal juicio sobre lo humano y todas sus invenciones. Cuando vos te vas en un avión y ves de noche y ves todo el planeta con esa profusión de luces que le hemos agregado, que es un calvario para los animales. Sí. Y vos decís, ¿no será que el destino de nuestra especie es tratar de que este planeta brille? Y bueno, por ahora vamos inventando esta forma pobre, contaminante de hacerlo, pero el destino de la especie era que el planeta brille. Bueno, yo creo que las invenciones humanas a veces no las juzgamos como naturaleza. Y eso nos genera muchas fantasías absurdas. Sí, de grandeza, de dominio, de... Sí, o también de no sentirnos parte del otro. Sí, ese es el problema mayor. Claro. Voy a leer un pequeño fragmento de tu libro. El papel del símbolo y de la ideología en el movimiento de la totalidad. Durante mucho tiempo constituyó una necesidad oponer esencia y apariencia, pero ese camino ya no es capaz de brindar frutos, ya que la ideología es también esencia. Aparece como realidad y así es vivida. Tal vez sea mejor oponer y enfrentar esencia y existencia, pues esto nos obliga a rehacer el camino que lleva a la esencia de la existencia, y en el cual encontraremos las cosas en movimiento. Así como ha propuesto J. Anderson, 1973, la ideología no puede ser vista en términos única y puramente subjetivos, como si perteneciesen solo a la cabeza, sino también a partir de su realidad concreta, factual. La ideología produce símbolos creados para formar parte de la vida real y que frecuentemente toman la forma de objetos. La ideología es, al mismo tiempo, un dato de la esencia y un dato de la existencia en este fin de siglo. Esta es la estructura del mundo y también en las cosas. Es un factor constitutivo de la historia del presente. La realidad incluye la ideología y la ideología es también real. La ideología, antes considerada como falsa y por lo tanto no real, de hecho no es algo ajeno a la realidad ni es solo apariencia. Es más que apariencia porque es real. Cuando en un lugar la esencia se transforma en existencia, el todo en partes y, así, la totalidad se da de forma específica. En ese lugar, la historia real llega también con los símbolos. De ese modo, hay objetivos que nacen como ideología y como realidad al mismo tiempo, y así es como se dan como individuos y participan de la realidad social. En esas condiciones, la totalidad social está formada por combinaciones de realidad e ideología. De esa manera se hace la historia. Esto es muy bueno para el cine, te digo. Yo lo recomiendo mucho a los estudiantes, porque ¿viste? ¿Qué le vas a dar? ¿Qué le podés recomendar a un estudiante de cine? Un libro de guión son un desastre la mayoría. Entonces, mejor que piensen sobre cosas más serias. La capacidad de incidencia de nosotros sobre la realidad es algo que en estos tiempos tan oscuros
de que no sabemos para dónde va el planeta y donde todos parecemos que alegremente caminamos al abismo, como si no supiéramos ya todo lo que hay que frenar urgente porque las consecuencias están desatadas, tipo el calentamiento del mar, se va a derretir Groenlandia, no sé qué, no sé qué, bueno, viste todos los desastres. Y, y saber que las creaciones, el mundo de lo simbólico altera la realidad y, por supuesto, la historia, es tan importante tener fe en eso. En eso es la única fe que me quedó. La fe en la capacidad humana de transformar el mundo. Y no sentir que la realidad es algo que lo que te tenés que someter, como, viste, cuando dicen, bueno, y la pobreza estructural. La pobreza estructural, hermano, hay que deshacerla. No se puede pensar la economía partiendo de la base que va a existir siempre pobreza estructural, como ideas, viste, como determinismos acerca de lo humano, cuando se habla de la naturaleza humana, como si existiera la tal cosa, la naturaleza humana, y que esa naturaleza humana es la lucha por la supervivencia, cuando, viste, constatás muy fácilmente que a nivel grupal, especie, no vamos hacia la supervivencia, somos suicidas, una especie suicida. Sería mucho mejor asumir que somos una especie suicida y tratar de hacer algo. Y no esas mentiras, la naturaleza humana, bueno, que para la lucha por la lucha, la idea de que está en nuestra naturaleza la pelea, el enfrentamiento, el luchar por los recursos y no la solidaridad, la complementariedad, sí. Claro, la colaboración, como en ese mundo que inventamos, que es el ocaso al que asistimos, es un occidente que está convencido, bueno, en el libro de Job, no importan los extras, importa el protagonista y el extra es simplemente lo que va a generar emociones en el protagonista, su vida no importa, que es todo el pensamiento monárquico, todo el pensamiento, uno se salva y los demás son extras, y la idea de que eso, de no confiar en que depende de nosotros. Como en algún momento de la historia, Occidente dejó de creer que el futuro depende de la acción humana, de la voluntad, y que estaban las fuerzas liberadas por la economía, el mercado, no sé qué, y que eso es inmanejable, es una demencia. Y estamos así, con esa sensación de impotencia que viene de esa tradición, de creer que hay unas fuerzas liberadas de las que nosotros somos títeres, ¿no? Al revés. Y eso, bueno, pero igual te digo, hay cosas que dice Milton Santos que a mí siempre me han resultado difíciles, que es la parte de la esencia y los accidentes y eso, que como yo no soy muy de la creencia en nada esencial, esa parte me cuesta, pero todo el pensamiento de él sobre el valor de la geografía en tanto construcción humana y cómo de la transformación digamos, de la capacidad que tiene el pensamiento y la acción humana de transformar eso, la realidad, eso me encanta. Y me parece útil que la gente del cine se lo acuerde. ¿Qué opinión diferente puede tener una creativa de tu magnitud que no sea que el mundo se puede cambiar? Y sí. Bueno, voy a terminar este bloque, desgraciadamente. No se vayan porque tenemos todavía un tercer bloque con Lucrecia Martel. Hola amigos de Lémelo, estamos de regreso con Lucrecia Martel para leer un poco de Un destino común en este bloque, que es el libro que nos ha dejado Lucrecia Martel. Voy a leer un fragmento. Todo ser humano, tarde o temprano, se pregunta para qué hace las cosas que hace. Esa pregunta me la tuve que hacer en relación con el cine, que con los años se fue transformando en lo que supuestamente hago. Si a alguien de mi familia le preguntan qué hago yo, dice películas. Cuando un chico de entre 4 y 7 años me pregunta qué hago, digo películas.
Y si me preguntan qué película hice, digo que la de un muchacho que es picado por una araña y comienza a experimentar cambios en su cuerpo hasta que le salen telarañas de sus muñecas. Todos conocen el título de esa película y se ponen felices. Si conozco a la familia de esos niños, no les digo la verdad, que de las cosas tristes se ocupen sus padres. Cuando terminé mi primera película larga, me pregunté, ¿para qué hacer cine? Supe con total claridad que yo hacía cine porque alguna persona me había visto condiciones para el cine. A mí misma me veía condiciones para casi todo, incluso para cosas que no puedo hacer. No sentía ningún interés en ser nada en especial, igual que mi mamá. Un día le pregunté qué le hubiera gustado ser y me dijo, conferencista. ¿Pero de qué tema? De cualquier tema. Viajar por el mundo y dar conferencias. Me gusta conversar con la gente. Las películas no son nada si no hay una conversación después. A veces no dejo hablar y ahí cumplo el sueño de mi mamá y soy conferencista, como se verá más adelante. Hacer películas permite hablar con gente que jamás hubiéramos podido conocer. Se parece a lo que pasa con los libros. En tercer grado fui a un velorio. La hija de la señora muerta se desmayó. Era la primera vez que veía a una persona desmayada. Tuve insomnio, empecé a leer libros. Son gente con la que te ves en secreto. Los libros, con tapas para niños, desde el perrito tenía un pompón de pelos o un cascabel escondido en alguna parte, me daban vergüenza. Un poco ya lo dije. Me estoy repitiendo a mí misma. No, pero uno tiene un carrusel de repeticiones que son interesantísimas en la vida, ¿no? No, pero te digo que lo tengo muy, muy unido a todos esos eventos. Fue una época para mí muy buena, Sí. entre los 8, los 9, los 10 años, creo que fue donde con más claridad vi mi vida, me imaginé mi vida. Después medio me perdí, pero después recuperé. A mí me gusta mucho lo de la parte que hablas de la parte de conferencista, de que tu mamá le hubiera gustado, porque pues hay una vocación también quizá no en hablar de un tema, pero sí en la noción de la energía que uno trae y que puede hablarle a los demás. Sí. ¿No? Porque eso es motivar a los demás también, dar una conferencia. Había una cosa de motivar a la gente. Mi mamá fue muy, muy clave, muy motivadora, pero de esas maneras mágicas como hacen las madres. Que, bueno, creo que también está en el libro, porque de hacerte sentir capaz, incluso cuando quizás te debería haber hecho sentir que quizás tenías que cambiar alguna cosa. Ponele, yo no me peinaba para ir a la escuela y mi mamá consideraba que eso era un rasgo de autenticidad. Y un poco quizás me debería haber peinado. Tampoco algunas normas no está mal. Pero tenía razón, ¿no? Sí, y bueno, finalmente se ha convertido en una cosa yo siento muy... que me fortaleció, sí. Sí. Y también la importancia de un maestro que te diga, veo que tienes aptitudes para esto. Eso me parece que es, bueno, ahora vos que tenés ahí a tu pequeño. Sí, son 2 pequeñas. ¿Como mellizas? No, una tiene 4 años y la otra tiene 9 meses. Ah, menos mal. No, ¿cómo hacer fuerte a alguien? ¿Cómo darle fuerza a un humano que está ahí convirtiéndose en humano? Una herencia que te salva es que la madre, los padres se preocupen por ser ellos felices, hace que los hijos comprendan que la felicidad es algo para perseguir. Claro. Y que hay que ir por eso. Sí. Y entonces, y eso fortalece mucho. Viste que a veces los padres piensan que sacrificarse y están tristes y no sé qué. No, los padres felices hacen que uno entienda que la felicidad es una cosa que hay que perseguir. Es el indicador número 1, ¿sabías? Como de la estabilidad en un ser humano. No es los 2 padres juntos, que mucho pensaría, es de acuerdo. La calidad de la felicidad de la mamá. Mirá. Bueno, te digo, se nota mucho eso, porque no importa, ¿viste los padres que muestran la preocupación a los hijos, que siempre están preocupados, pero que no sé qué? Eso no sirve para nada, porque de preocuparse no vas a... No, en un
cataclismo, no te vas a salvar preocupado, con la preocupación. Es agobiante preocuparse. Sí. Sino con lo fantástico de la búsqueda de la felicidad. Sí. Y eso para mí fue una buena herencia. Hay no sé si tú alguna vez has leído algo sobre Rudolf Steiner. Es un ser humano, bueno, a mí me gusta mucho, y desarrolla una cosa que se llama la antroposofía, que es el estudio del ser humano a nivel anímico, físico. Bueno, es un tipo que a mí me parece muy interesante, pero él tiene una frase que a mí me gusta mucho respecto a lo de tu cabello y tu madre incitándote a ser el único ser que tú eres. Por eso me toca tanto el pelo, porque me doy cuenta que cada tanto tengo que volver a la civilización. A acomodarlo un poquito. Dice que no somos jarros que hay que llenar, somos fuegos que hay que encender. Mira. Y es lindo eso, ¿no? O sea, poder decir, no voy a decirle a mi hija que se peine porque ya tiene esa cosa. No, y que viste esa cosa de dar muchas reglas. No, pará, ojo, que dar reglas y, no demostrar que vos sos feliz con esas reglas, no se aprende, es una contradicción, una paradoja que enloquece a una criatura. Sí. Voy a regresar a este libro. Dale. Amén de hacer películas, ¿qué te motivó a escribir un libro? O sea, ¿por qué dijiste? Jamás se me hubiera ocurrido, ni hubiera hecho eso por lo vanidosa que soy, no hubiera jamás, no se me hubiese ocurrido a mí, de las talleres, conferencias, clases que he dado, hacer un libro, porque en todas esas cosas que yo hago, digo tantas pavadas, tantos chistes estúpidos, tantas cosas, que lo que menos se me hubiera ocurrido es que eso permanezca. ¿Viste? Decirlo, vos lo decís y pasa, se olvida. Desgraciadamente ahora la gente graba y sube a las cosas. Yo trato que no pase, pero tampoco puedo andar diciendo apaga el teléfono. Claro. Pero bueno, porque para mí el hecho del momento de la conversación, que es lo que más deseo que suceda cuando hago esas charlas, que la gente sienta que lo que ahí está sucediendo se va a perder para siempre, solamente va a quedar en la memoria. Y ya es muy difícil de sostener esa mística, porque la gente o se distrae y prefiere y confía, mejor me pongo así con el teléfono y después lo veo. Es increíble cómo delegan en el teléfono la memoria, ¿no? Sí. Y lo frágil que es la memoria del teléfono. Y entonces, pero a Malena Rey, editora de Caja Negra, una editorial buenísima argentina, se le ocurrió que era una buena idea y con Pablo Marín ellos asumieron como la de buscar por todo YouTube y lugares donde yo había dado charlas y juntarlos, pues son como, no sé, son como 15, 16 años de charlas que ellos eligieron que fui dando aquí y allá. Para mí era aterrador que exista eso, pero después como son editores, son tan buenos editando, incluso lo leí y pensaba, qué bien que hablo. Así que acepté, pero por vanidad no lo hubiera hecho. Esta foto es una foto muy icónica tuya, sí, ¿sabes? Me encantan los pulos. ¿Quién son carísimos, te digo. Ahora tengo porque me compré en el free shop de Francia y encontré unos baratos, pero si no, no me gusta fumar cosas caras. Pero me gustan los pulos. ¿Quién te tomó esta foto? Sé que no me acuerdo. Un periodista de Página 12, creo. Es muy linda. Bueno, ¿tú tienes rituales de lectura, Lucrecia? Así como una cosa que digas, no. Un espacio, No. Lo único que sí me gusta mucho es grabatear con mi lapicera, y escribir ideas y en las páginas del fondo. O sea, los libros míos están todos maltrechos. ¿Al lado de tu cama tienes 4 libros o un libro? ¿Eres concreta con lo que estás leyendo o te gusta así como, no, hoy necesito leer con esta textura o hoy con esta otra textura? Sí, a veces me pongo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la matemática y entonces, y no tengo formación, pero me encanta, me tranquiliza. Y entonces, eso sí, trato de ponerle un horario, me suena la alarma cuando estoy de viaje, me suena la alarma de que es la hora de la matemática, pero en la mesa de luz tengo una gran variedad de... Y muchas veces que desarmás la valija, te regalaron un montón de libros y querés como ojearlos. Eso me pasa muchísimo. Entonces tengo toda una cantidad de libros para ver con cuál te vas a enganchar. Sí. Ok.
Bueno, Lucrecia, y tú estás en México porque vienes a presentar un documental. Sí, Nuestra Tierra. ¿Qué? Mira, cuando hicimos el libro todavía no teníamos el título de la película y al final quedó medio unido. Nuestra Tierra, un destino común. Sí, es un documental que empieza con un caso policial que es el crimen de un comunero indígena y después es como una inmersión en cómo las patrañas de la historia argentina para desposeer y digamos, sobre todo usurpar tierras a las comunidades, cosa que acá sucede terriblemente también. Cada día. Sí, es tremendo. En toda Latinoamérica, uno tendría la esperanza que en México no fuera así, pero toda Latinoamérica sigue siendo mucho más heredera de la colonia que de la independencia. Yo por ahí leí que es un documental que tomó muchos años lograr, 14. Y una cosa que me gustó mucho es que decías que no sabes si tienes las aptitudes para hacerlo, pero había que hacerlo. Claro. Y eso me pareció hermoso, porque cuánta gente se detiene de hacer un cambio, de poner un movimiento en algo que lo necesita, por miedo a no tener las capacidades para hacerlo. Sí, sabes que yo pienso que eso es algo vital de la experiencia humana, que es la aventura, que en un momento te tenés que lanzar a la aventura. Yo pensaba que no era, casi te diría que hubiera deseado que otro director al principio estuviera alguien con más experiencia en documental, pero después en la medida en que fui viendo que la historia argentina es una construcción tan de ficción, sentía, no, esto es algo que yo conozco muy bien, y entonces me empecé a alentar a mí misma a hacerlo. Y bueno, pues también me fui rodeando de gente muy increíble con la que te animás a la aventura. Pero la aventura sola es imposible. Y además también como una observación de la cultura en Argentina que no reconoce la diversidad de personas que están ahí y que... En todas las etapas de la historia argentina vos podés comprobar es el desprecio por lo indio. Sí. Y un país así nunca va a salir adelante. Y por eso está la Argentina como anda. Y creo que por eso Latinoamérica está como está. Sí, sí. Porque no tenemos posibilidad de pensarnos como un continente fuertemente indígena. Sí. Ni sentir en eso, en esa identificación, un placer y una felicidad, un goce. Sí. Porque como lo desconocemos, mira, hace falta cuando... Una cosa de la colonia, lo que más me duele, es cómo nos impidieron, cómo se erradicó la idea del humor en las comunidades indígenas. Y eso se erradicó de nuestra cultura. Nuestra cultura criolla no tiene eso. No cree imagina lo mejor que pudo hacer y lo peor que hizo por la imagen que construimos acerca de lo indígena. Es una cosa solemne, aburrida para nosotros y para cualquier comunidad. ¿No? Toda una cosa de una solemnidad, no existe eso. Y borrar el humor, cuando vos querés someter a alguien, borrar la idea del humor es también borrarle la potencia que tiene una cultura para observarse a sí misma. Y sobrellevar lo que sea. Y sobre todo para observarse y alejarse de las creencias que en un momento ya no sirven más. Entonces una cultura con humor se aleja y cambia y se transforma. Entonces esa acción de la colonia sobre la cultura latinoamericana, sobre eso me parece de lo más terrible que se hizo, lo más empobrecedor. Igual, que lo hayan erradicado de nuestra percepción de lo indígena no significa que no exista el humor en las comunidades. Sino pero tienen un claro, sentido sino que nosotros no lo reconocemos, no lo ni podemos... lo pensamos así. Entonces tenemos una manera aburrida de acercarnos a todo lo que sea arte latinoamericano. Vos fíjate ahí en el museo que me encanta. Ahora, el otro día cuando bien llegué fui,
la cantidad de gente sonriente que hay. La antropología, sí. Las cosas, de la sonrisa, Ujú, hay ujú. gestos que vos decís, ¿cómo tan torpemente borramos todo eso? Sí. O tratamos, porque te digo, las cosas, lo que someter no significa que suceda la sumisión. Ujú, ¿Viste? Hay una fantasía de la sumisión ujú. de las otras culturas, la cultura criolla, hispánica, europea, Ujú. pero que nosotros lo contemos así no significa que haya sucedido. Esto me lleva a preguntarte un montón de cosas sobre tu cine. Eso es una cosa que nos compartiste y que me parece súper interesante, que te gustan mucho los libros de hipnosis Sí. y que trabajas mucho con la hipnosis para el cine. Me gustan leerlos y me parecen reveladores para el cine, porque Ujú. viste que en los diálogos, que cuando te enseñan, o las personas del mundo del cine, Ujú. la gente del cine, como dice Ujú. Julieta, la gente del cine, cuando estamos escribiendo y llegamos a la parte del diálogo, el diálogo lo escribimos con un Ah. pensamiento que es el pensamiento de la escritura Sí. y que arruina, porque la oralidad no tiene el orden de la escritura, tiene Ujú. otro orden que está lleno de accidentes, de los acontecimientos que suceden en el espacio. Entonces, cuando llegas a los diálogos, es muy interesante cómo funciona la hipnosis, porque la hipnosis funciona mucho, digo, para pensar eso en relación con el espectador, Ujú. funciona mucho en acompasar la respiración, generar un ritmo para que la gente entre en ese ritmo. Ujú. Y me parece una buena cosa para tener en cuenta. Es una cosa que además o sea, logras muchísimo en tus películas. Hay un estado Sí. hipnótico que Hay es gente que se duerme, que lo considera una cosa buena también. como para No, porque irse si no te sentías... echarse un sueñito. Claro. Ay, ¿viste que dicen, ay, la película aburrida? No, yo en las películas, mira, hay películas que me fascinan Ujú. las vi 5 veces y en Sí, muchas de esas veces me dormí. sí, Porque no el descansar, dormir es del orden de la tranquilidad sí, y de la seguridad. sí, Vos te has sentido en un mundo que hay una cierta, sabes que no va a venir un disparo, sí. no va a caer un... Está cerca de donde sentiste el apego y la Claro. seguridad. Ahora, sobre la hipnosis también quería comentarte una cosa que no sé si tú sabías, pero A Luis ver. Buñuel Ah, mira. trabajaba bueno, no sé, me imagino que lo aplicaba hacia sus películas, pero él hipnotizaba gente. Ah, mira. Lo no leí sabía. en un libro de Carrier, que era como escritor Sí. de él y bueno, Sí. fue escritor, guionista de muchos grandes cineastas Ah, mira. y lo conocía muy de cerca. Y dice que en una ocasión él vio cómo hipnotizó a una persona que trabajaba en su casa y la Claro. logró dormir sobre una mesa. Ah, Entonces, a mira. lo mejor los cineastas tienen por ahí Por lo menos deberíamos algún... conocer, porque viste que sobre el hipnotismo podés tener muchos prejuicios, Ujú, y que yo también los tengo, pero la forma en que en la hipnosis se habla de la palabra y, ujú, y del diálogo, lo que se va hablando con el que va a ser hipnotizado, es ujú. súper interesante. Sí, la verdad es que sí, Sí. me pareció muy especial. Entonces quería saber qué libros nos puedes recomendar para cerrar este bloque, así como Ay, recomendaciones que tengas. yo tengo un libro, pero pasa que no es un manual de tintorería. El manual de Sí, tintorería, del sí. siglo XVIII. Sí, Claro que pues entonces, ¿cómo voy a recomendar un libro que debe estar agotado? Bueno, ok. y lo que tiene ese manual, que es genial, es Lo que, conozco, qué chistoso, sí. pero Ajá. lo cuento porque no importa, el libro que voy a recomendar es un libro que pueden buscar una alternativa que se parezca a Sí. este No, libro. pero sí lo encuentran en esas librerías como de libros antiguos, que hay muchas en el centro aquí en México. Este Seguro libro, que está. no sé si estará, pero de cualquier manera no es cualquier libro, porque el que lo escribió era Ujú. alguien que amaba su trabajo. Mm, Vos sabías que para lavar la ropa antes en las tintorerías se desarmaba la ropa, la descosían, se lavaban los lienzos, los pliegos de ujú, tela ujú. y después se volvía a coser. No todo, pero sí muchas partes. Los detalles, se sacaban los adornos. Wow. O sea que lavar una prenda, por eso también se demoraba mucho en lavar. Ujú, Podían pasar años hasta que alguien lave una chaqueta. ujú, Y este tipo, lo que me conmueve de ese libro, pero me conmueve realmente, ujú. es que en ese libro el hombre ama el tintorero que lo escribe, que es un francés, ama tanto su trabajo y cuenta con muchísima dignidad
cosa por cosa de un trabajo que uno consideraría menor. Y cómo va desarmando esto, y va recomendando para las manchas de sangre esto, para las manchas de semen esto, para las manchas de todas, lo que podías encontrar en la ropa, cómo irlo limpiando. Wow. Y ese amor por el trabajo de uno, que se vuelve, que está por encima de cualquier jerarquía acerca de lo que se juzgue como un trabajo bueno, un trabajo malo, Sí. me parece tan hermoso, tan útil para todos nosotros. Qué belleza. Sí. Pero hay que buscar el manual, un manual donde el que escriba sea también alguien que realmente ame su trabajo. Sí. Puede ser cualquier trabajo, ¿eh? Puede ser mecánico, puede ser... El que sea. Sí. Cualquier trabajo es digno. Claro, pero eso tiene que ser alguien que ame su trabajo. Sí. Puede ser una cocinera, Sí, por supuesto, sí. muy fácil Me encontrar encanta. eso quizás. Yo tengo que terminar este programa, yo no sé por qué. Ni modo, amigos de Lémelo. Este es el tercer bloque que tenemos con Lucrecia. Fue un gusto tenerla con nosotros. Gracias, es un placer para mí también. haber platicado contigo y conocerte un poquito más. Gracias. Y pues bueno, nos veremos con otro invitado próximamente por TV UNAM y Canal 22. Hasta pronto.